Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un disfraz como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podrás descargar totalmente gratuitos en el blog www.omodermydiy.com. Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Luego únelos con cinta adhesiva y recorta por la talla. Los patrones que componen este disfraz son una pieza delantera que la vamos a recortar como estáis viendo completa. Luego una manga que va en la parte delantera del disfraz. También vamos a recortar una pieza trasera que irá compuesta con dos piezas de patrón, una superior y otra inferior como estáis viendo, y luego la uniremos con una cinta adhesiva. La manga que va unida a la parte trasera y una capucha para nuestro disfraz. También tenemos las orejas y el cuerno de la vaca. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero extendemos la tela sobre una superficie plana y la doblamos por la mitad teniendo en cuenta el hilo de la tela y con el revés de la misma hacia afuera, es decir, el derecho de la tela hacia adentro. Luego colocaremos las piezas de patrón de tal forma que podamos aprovechar el máximo de tela posible, pero con suficiente margen por todo el contorno de todas las piezas de patrón para luego dejarlo y coser sobre él. Alfilereamos todas las piezas de patrón a la tela doblada. Con jabón de sastre marcamos el contorno de todas las piezas de patrón y las piezas tanto delantera como trasera vamos a alargar el bajo hasta alcanzar la medida deseada. Recortamos todas las piezas a 1 centímetro, centímetro y medio del borde del patrón. Yo lo he cortado justo al ras porque quería una talla más pequeña de la talla pequeña que ya existía en el patrón. Entonces lo he cortado al ras y quitándole el medio centímetro o centímetro de la costura me quedará justo en la medida que yo quiero. Para el bajo le dejaremos unos 2 o 3 centímetros aproximadamente para poder hacer un buen dobladillo. Para la capucha haremos igual que con el resto de piezas de patrón. La colocamos sobre la tela doblada y cortamos 2 capas de tela como en las anteriores piezas. También vamos a hacer unos pequeños cortes marcando donde van colocadas las pinzas, y para marcar dónde llegan exactamente estas pinzas lo que he hecho es colocar unos alfileres en el vértice de este triángulo, le he dado la vuelta para transportar, digamos, justo las pinzas del mismo tamaño tanto en una de las capas de la tela como en la otra, y en ese vértice he colocado alfileres que me marcarán el tope donde van nuestras pinzas. Una vez que tenemos en ambas capas de tela marcado el vértice de la pinza, de ambas pinzas, vamos a cortar esa línea que tenéis, que es donde vamos a colocar las orejas y los cuernos de la vaca. Lo vamos a marcar una vez recortada la línea con jabón de sastre en una de las capas y le damos la vuelta para reproducir esta misma línea en la capa opuesta. Las líneas que acabamos de marcar las vamos a recortar porque justo dentro de esta rajita lo vamos a introducir cosiéndole las orejas y los cuernos al disfraz de vaca. En el fieltro negro vamos a cortar primero la oreja exterior de la siguiente manera. Cogemos 2 cuadraditos de fieltro negro, lo colocamos uno encima de otro y colocamos el papel de patrón. Luego lo alfilereamos y vamos a recortar como a 1 centímetro del bajo, pero luego toda la parte superior la vamos a recortar justo al filo. Recortaremos también 2 capas de tela para hacer el interior de la oreja. Como estáis viendo, recortamos en el bajo 1 centímetro y luego lo recortamos tal cual. Recortaremos 4 capas o 4 piezas de tela
de los cuernos a 1 centímetro exactamente de todo el contorno del patrón. Nos tienen que salir como 2 cuernos que van con doble capa. Tal y como hemos cortado las piezas de patrón de la parte delantera, vamos a coser hasta ahí aproximadamente para dejarle hueco a la cremallera. Y estas dos piezas las coseremos derecho con derecho a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para unir por el centro ambas piezas traseras haremos lo mismo. Tal cual hemos cortado derecho con derecho de la tela, vamos a coser todo el centro de estas uniendo así ambas piezas. Para terminar de unir el centro de la pieza delantera vamos a colocar una cremallera. La colocamos en uno de los lados con el carro hacia abajo y haciéndola coincidir exactamente con el borde de la tela. Coseremos justo por ahí, siempre dejando por la parte superior un poco más de trozo de cremallera porque luego la capucha la uniremos en esa parte. Coseremos junto al carro de la cremallera tal y como la hemos colocado. Cuando lleguemos al final de la costura central delantera vamos a coser la otra parte de la cremallera a la otra parte de la pieza delantera. Para ello la colocamos como vemos, los derechos de la cremallera y de la tela enfrentados y vamos a coser una costura lineal justo al lado del carro de la cremallera. Si queréis, para asegurarla, por el derecho del disfraz vamos a hacerle un remate justo al final de la parte central donde se une la cremallera con el disfraz. Ya estaría la parte delantera casi terminada. Ahora vamos a coser las mangas a esta parte delantera. Para ello las colocamos haciéndola coincidir por esta diagonal que estáis viendo y vamos a coserlo por ahí, uniendo las mangas a la parte delantera con un pespunte lineal sencillo. Si queréis podéis ayudaros sujetando estas piezas con alfileres. Para la parte trasera haremos lo mismo. Primero haremos coincidir las mangas con la pieza central trasera por la diagonal, la alfilerearemos bien haciéndolas coincidir derecho de la tela con derecho. Luego con una costura lineal unimos las mangas al cuerpo. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a colocar la pieza delantera sobre la pieza trasera, haciéndola coincidir por hombros, mangas y costados. Y vamos a empezar a coser por los hombros, que en este caso también sería como la manga o la parte superior de la manga. La sujetamos bien con alfileres para que no se nos muevan al coser, ya que es una tela un poco elástica, y cosemos una costura lineal por todo el borde de la tela. Cerraremos nuestro disfraz por los costados o los laterales de la siguiente manera. Vamos a primero a alfilerear bien para sujetar ambas capas y coseremos con una costura lineal desde la manga hasta el bajo de la pierna. Para terminar de cerrar el cuerpo, uniremos ambas piezas delantero-trasero por la entrepierna. Para que no se nos descuadre la costura central de la entrepierna, coseremos desde esa costura central hacia una pierna o hacia el bajo de una pierna y desde la misma costura hacia el bajo de la pierna que nos queda. Para el bajo de la pierna y de los brazos vamos a hacer un dobladillo doble como estáis viendo. Ayudándonos de las manos vamos a volver la tela para el interior del disfraz y realizaremos este pequeño dobladillo con una costura lineal sencilla. Para los brazos dejaremos 1 centímetro o 2 centímetros sin coser. De esta manera
podremos introducir los elásticos que van en los brazos para ajustarlos. En cambio, para el bajo de las piernas no hace falta en ningún momento dejar un hueco. Le damos la vuelta al disfraz y lo colocamos del derecho. Y ya tendríamos el cuerpo terminado. Ahora vamos con la capucha. Para la capucha primero vamos a coser las pinzas. Para ello vamos a doblar, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia adentro la pinza, uniendo los dos cortecitos que hemos hecho para el ancho de la pinza en el borde de la tela y terminando en el vértice o lo que hemos marcado como vértice. Con una costura diagonal vamos a coser las pinzas y de esta forma la capucha se adaptará mucho mejor a la forma de la cabeza. Cosidas las pinzas, colocamos una pieza de patrón sobre la otra con los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser toda la parte circular que estáis viendo que señalo con el dedo. Con una costura lineal a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela, cosemos esta parte que hemos señalado, uniendo así las dos piezas de tela. Fijaros bien en que ambas pinzas superiores coincidan. A unos milímetros del borde de la tela vamos a coser ambos cuernos y luego con un poquito de algodón los rellenaremos para que tengan una forma más acolchada. En las aberturas que hemos dejado en la capucha vamos a colocar tanto los cuernos como las orejas. Para ello las vamos a meter como estáis viendo y luego coseremos como a 1 milímetro o 2 milímetros, es solo para sujetarlos. Para la terminación de la parte delantera de la capucha vamos a terminarla con un vivo bies. Para ello colocamos el vivo bies como estáis viendo, derecho con derecho de la tela, es decir, por el derecho de la capucha colocamos del revés el vivo bies y cosemos un pespunte lineal a medio centímetro de todo el borde de la tela. Luego volcamos este vivo bies hacia el interior de la capucha, de tal forma que no se vea por la parte exterior del disfraz y coseremos a medio centímetro de todo el contorno de la capucha. De esta manera tendremos nuestra parte frontal del disfraz totalmente terminada. Ahora vamos a unir esta capucha al cuerpo del disfraz. Colocamos la costura central trasera con la costura central de la capucha y derecho con derecho de la tela. Sujetamos la capucha con alfileres para luego coserla y desde este centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro vamos a coser la capucha al cuerpo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, bueno, medio centímetro a 1 centímetro según el margen de costura que hayáis dejado. Para la terminación de la cremallera vamos a hacer lo siguiente. Colocamos la cremallera con el carro del revés justo encima de esta terminación de la capucha y la vamos a coser por la línea de costura que teníamos en el disfraz, es decir, la que teníamos ya hecha. De esta manera, luego al volver la cremallera del derecho, quedará tanto en la parte delantera del cuerpo como la capucha bien cerradas por la cremallera. Abrimos la cremallera y cortamos lo que nos sobra. Y antes de cerrar la cremallera con mucho cuidado, para que no se nos salga el carro, vamos a hacer unas pequeñas puntadas al borde que nos servirán como tope y de esta manera no se nos va a salir el carro de la cremallera. La haremos tanto en un lado como en el otro. Para terminar el disfraz recortamos dos trocitos de elástico con la medida de la muñeca del niño y vamos a introducirlo ayudándonos de un imperdible o una horquilla de pelo por el hueco de las mangas, el que habíamos dejado sin coser.
Con unas puntadas a mano cosemos los extremos del elástico y a mano también terminaremos de cerrar ese pequeño hueco que habíamos dejado para introducir el elástico en las mangas. Y ya tendríamos nuestro disfraz de vaca totalmente terminado. Si os gusta la costura, el do it yourself y hacerte tú misma tu propia ropa y accesorios, no te pierdas este canal de YouTube y suscríbete. En él compartimos patrones y tutoriales gratis.